Buenos días. Bueno, continuemos con nuestras lecciones de química orgánica breves para bachillerato y hoy hablaremos de un poco un previo antes de hablar de la reactividad sobre características de los enlaces, polaridades que hay en las moléculas orgánicas porque tienen muchas peculiaridades. Bueno, lo primero, una molécula sencilla, una molécula que solo tenga esqueleto hidrocarbonado. Aquí tenemos carbonos, hidrógenos y carbono-carbono, solo hay ese tipo de enlace. Bueno, pues este tipo de enlace es mayoritariamente, es apolar, tanto uno como el otro. Y entonces da lugar a que toda la molécula sea apolar. Eso nos va a llevar a que la molécula, entre las fuerzas que va a haber entre ellas, van a ser tipo fuerzas de London, dipolo instantáneo y dipolo inducido. Son fuerzas muy débiles y tendrían puntos de fusión y ebullición muy bajos. Además, esta zona, toda esta parte molecular, la vamos a llamar hidrófoba. ¿Por qué? Porque no se va a disolver en agua. El agua es un dipolo y todas las moléculas que sean dipolares, pues lo que van a provocar es un rechazo a este tipo de moléculas y no se van a disolver en esos disolventes polares tipo agua. Vale, tenemos otro tipo de moléculas. ¿Qué pasa cuando aparece un grupo funcional? El grupo funcional va a proporcionarnos una gran perturbación a la estructura electrónica de la molécula, de tal manera que sí, el esqueleto hidrocarbonado va a seguir siendo va a permanecer con enlaces apolares, va a ser una parte hidrófoba, pero el grupo funcional va a introducir una zona de enlaces polares donde va a haber una parte positiva y negativa dentro de la molécula y que va a poder interaccionar con disolventes polares como el agua. Entonces tenemos una zona apolar, aquí la tenemos, que es una zona hidrófoba, y por otro lado el resto de la molécula que es una zona hidrófila que puede interaccionar con disolventes polares como el agua. Las fuerzas intermoleculares que va a haber entre ellas, pues entre estas moléculas van a ser tanto de London como las dipolo-dipolo y además puede haber posibles puentes de hidrógeno. Bueno, digo posibles porque eso depende un poco del grupo funcional que tenemos. Aquí tenemos un grupo funcional OH y que sí que sería susceptible de puentes de hidrógeno, pero si tuviéramos un grupo cetónico pues sería otra historia, ¿no? Bueno, en conclusión, que estas moléculas son anfipáticas cuando hay un grupo funcional, con una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Bueno, vamos a ver un poquito la geometría de este tipo de moléculas. Vamos a aplicar la teoría VSEPR que nos indica pues eso, que los electrones tienden a separarse los pares de electrones lo máximo posible unos de otros, pero solo vamos a considerar pares no enlazantes y enlaces sigmas. Bueno, vamos a recordar lo que veíamos de enlace. Aquí tenemos una moleculita y vamos a ver qué tipo de hibridación hay en los carbonos. Importante, cada carbono puede tener una hibridación distinta de otros, dentro de la misma molécula. Vamos a poner una así, larga, para que podamos discutir un poquito de todo. Bueno, veremos. Estos elementos, que son CH3, tenemos el carbono unido a 4 átomos distintos, 3 hidrógenos y un carbono. Por lo tanto, tendríamos una estructura electrónica de esta manera. Hidrógeno, 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 carbono. Son 4 enlaces sigma. ¿Se van a separar cómo? Pues se van a separar intentando formar un tetraedro. ¿De acuerdo? Vas a tener una geometría tetraédrica, esta zona de la molécula, con el carbono en el centro del tetraedro. Vale, ¿qué hibridación corresponde a este tipo de molécula? Bueno, este sería el carbono que está sujeto a la hibridación, y estos serían los enlaces que forman con los diferentes sustituyentes de ese carbono en los vértices del tetraedro. No confundamos este carbono que tenemos aquí con este. Este sería el de aquí, Bueno, pues esta hibridación sería sp3 porque adopta una geometría tetraédrica. Recordemos que primero tenemos que decidir la geometría y después la hibridación. Ahora vamos a fijarnos en este otro, ¿vale? Este otro nos pasa lo mismo. Tenemos un carbono unido a 2 hidrógenos y a 2 carbonos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sería algo parecido a esto que tenemos aquí, con 4 enlaces sigmas. Lo que pasa es que en vez de ser hidrógeno, 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 carbono, sí hay hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono. 4 enlaces sigmas. Por lo tanto, también adopta la estructura de un tetraedro, ¿de acuerdo? Y por tanto, la hibridación es sp3. Estos dos átomos van a dar una configuración espacial en 3 dimensiones a la molécula. Bueno, lo mismo cabría decir de estos
que tengo aquí, que también serían carbonos sp3. Pero ahora vamos a fijarnos en estos dos. ¿Qué pasa en estos dos? Este carbono, voy a fijarme en este mismo, tendríamos un carbono unido a otro carbono, a un hidrógeno y a otro carbono, ¿no? Es este del que estamos hablando ahora. Bien, ¿cuántos pares de electrones tengo que separar? 1, 2 y 3. Porque cuando hay un enlace doble, recordar que uno es sigma y el otro es pi. Y los pi no cuentan aquí en este negocio. Entonces solo cuentan sigmas y no enlazantes. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hibridación le toca? Bueno, vamos. Primero, ¿qué geometría? Pues va a tener una geometría triangular. Porque los pares de electrones se van a colocar formando un triángulo. Bueno, ya lo veis. Es que inconscientemente ya lo he dibujado. ¿De acuerdo? En el centro sería el carbono y la hibridación que le toca es sp2. ¿Vale? Esta sería la misma historia, lo mismo. Así que sp2. ¿Qué nos ocurre con este otro carbono? Pues la misma historia. En este otro carbono tendríamos un doble enlace oxígeno, aquí un carbono, aquí otro carbono. Entonces tenemos 1, 2 y 3 enlaces sigmas a repartir. En el espacio, pues ponemos una figura plana, los enlaces dirigidos hacia los vértices de un triángulo y por tanto esta parte de la molécula sería plana y tendríamos un carbono con hibridación sp2. ¿De acuerdo? Bien, fijémonos en lo que acabo de decir hace un instante. Esto tiene 3 dimensiones, 3 dimensiones, 3 dimensiones. Voy a marcarlo, 1, 2 y 3. Sin embargo, los carbonos que he dejado fuera de estos circulitos intentan en sus enlaces formar una estructura plana. Bueno, esto nos va a dar lugar a que tengamos que hablar de una geometría molecular muy compleja en cadenas hidrocarbonadas, porque habrá zonas planas, habrá zonas tridimensionales y no he hablado del triple enlace, que adopta una figura lineal. Bueno, vamos ahora a hablar de volatilidad y solubilidad. La volatilidad está relacionada con el punto de fusión y ebullición. En realidad, bueno, lo cito porque viene en el libro. A mí me gustaría hablar de temperatura de fusión y ebullición. Pero bueno, la volatilidad es un poco la facilidad de un componente a irse evaporando. Si es de alta volatilidad, pues que es fácil de evaporar. ¿Por qué va a tener alta volatilidad? Porque las moléculas entre sí están poco coexionadas, tienen pocas fuerzas entre ellas, de tal manera que son fáciles de separar unas de otras y en estado líquido pues pueden pasar a fase gaseosa, no están unidas fuertemente. Bueno, ya vemos los factores, podemos pensar rápidamente en los factores que vamos a tener para decir la volatilidad y la solubilidad, porque van a ir un poquito de la mano, veréis. Uno es la longitud de la cadena hidrocarbonada. La cadena hidrocarbonada, recordad que es hidrofóbica, es decir, cuanto más larga sea la cadena hidrocarbonada, más carácter hidrofóbico va a tener, menos se va a disolver. Y además van a aumentar las fuerzas de London en detrimento de las fuerzas dipolo-dipolo. Por lo tanto, van a tener unas fuerzas menores entre las moléculas y va a ser más volátil. Luego la forma de la molécula. Ya os he comentado hace un momento que la molécula tiene partes tridimensionales, partes planas. Eso se tiene que configurar con una determinada longitud en el espacio y puede dar lugar a que tenga una estructura, vamos a decir, tipo ovillo o una estructura más lineal. Cuanto más ovillo sea, peor interacción va a haber entre una molécula y otra, porque solo se tocarían, imaginar dos esferas, solo se pueden tocar por un punto. Pero si tenemos dos hilos o dos cadenas, puedo poner una pared a la otra y que interaccionen entre todos los eslabones de la cadena. Mientras que están en ovillo, no, son la parte que se tocan. Entonces la forma de la molécula es muy importante. Cuanto más alineada sea, menos nudos tenga, menos dobleces, pues es más fácil que las fuerzas intermoleculares actúen. Y luego el número y tipo de grupo funcional. Claro, no es lo mismo que haya un grupo alcohólico que un grupo éter. Lo importante es que cuando comparemos unas moléculas con otras, para hablar de volatilidad y solubilidad, dejemos solo libre uno de estos tres factores. No podemos variar los tres a la vez. Por ejemplo, vamos a comparar este primero de aquí con este otro. ¿Vale? Aquí son tres carbonos, la longitud de la cadena son más o menos la misma. Aquí lo único que va a cambiar es el grupo funcional. Este grupo funcional es un grupo éster, mientras que este grupo funcional que tengo aquí es un grupo ácido carboxílico. Entonces,
el grupo ácido carboxílico es un grupo funcional mucho más polarizado que el grupo éster, y las fuerzas que va a tener intermoleculares van a ser mayores. Además, es que es posible que haya puentes de hidrógeno, mientras que en el otro no. Eso va a hacer que sean más volátiles los ésteres que los ácidos carboxílicos, que sean más solubles los ácidos carboxílicos que los éster. Vamos a ver otro factor, por ejemplo, la longitud de la cadena. Ahora vamos a comparar estos dos, por ejemplo, este con este, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que de 3 carbonos uno sea polar, tenga una cabeza polar, un grupo hidrofílico, eso es decir, si lo digo bien, y 2 carbonos hidrofóbicos, que es lo que pasa en el de arriba a la izquierda, que si nos fijamos en el de abajo, esa larga cadena hidrocarbonada que es hidrófoba y un solo carbono hidrofílico. Entonces, este ácido graso bisaturado, que el ácido palmitoleico, va a ser mucho más insoluble, mucho más insoluble que el ácido propanoico. En cuanto a la volatilidad, es importante en este caso la masa molar. Cuando la masa molar se hace hay mucha diferencia entre una y otra, pues normalmente el de mayor peso molecular va a ser el menos volátil, que es lo que le pasa al ácido palmitoleico. Y el último que nos toca es hablar de esa forma de la molécula. Cuando hay un doble enlace, por ejemplo aquí vamos ahora a comparar este con este. Tenemos el mismo número de átomos de carbono, un grupo funcional idéntico, pero va a cambiar la forma de la molécula debido a que aquí hay un doble enlace y este doble enlace hace que la molécula se retuerza en esa zona. Evidentemente el ácido palmítico se puede empaquetar mejor unas moléculas con otras, pero el palmitoleico, el de la izquierda, no, porque esa doblez hace que las moléculas se encajen mal unas con otras. Resultado, va a ser de mayor temperatura de ebullición el palmítico que el palmitoleico. Uno va a ser un sólido así. Vamos a ver, la diferencia es como si fuera el palmítico la mantequilla y el palmitoleico el aceite. Esa es un poco la diferencia, un poco así en una sola frase. Bueno, finalmente vamos a hablar ya de los isómeros, un rápido repaso, puesto que se vio primero, y simplemente decir qué tipos de isómeros tenemos. Tenemos isómeros de tipo estructural, que son muy académicos, pero no tienen mucha importancia más allá de la parte académica, con 3 tipos, a su vez, cadena, posición y función. Cadena es simplemente, pues yo puedo tener así una cadena y la puedo tener así, es decir, uno de los carbonos cambia de posición, o sea, tengo diferentes maneras de encadenar esos carbonos. Los de posición sería, por ejemplo, si yo tengo un grupo alcohólico, un grupo aquí OH, y lo puedo poner aquí al final, es decir, el grupo funcional lo voy cambiando de lugar, o un doble enlace, lo voy poniendo más adelante o más atrás dentro de la cadena. Y la función es si esos átomos se organizan de otra manera, de tal manera que ya no va a haber un grupo alcohol, va a haber, comparemos este con este otro. Mira, así. Va a haber aquí el oxígeno, ya no es un OH, están dentro de formando un éter, dentro de la cadena. Bueno, lo importante es que en todos los isómeros la fórmula molecular es la misma, solo van a cambiar cómo se disponen los átomos en el espacio, los tipos de enlaces que va a haber. Los isómeros estructurales de cadena, posición y función son muy simples. Más complejos son los estereoisómeros, ¿vale? Los estereoisómeros que nosotros estudiamos eran, acordaros de los enantiómeros, ¿vale? Los enantiómeros eran átomos asimétricos, sí, digo bien, dentro de la molécula, que hace que los enlaces que tiene se distribuyan de forma diferente en el espacio, pero de tal manera que las dos maneras que haya de disponerse forman una especie de imagen especular una de la otra. Aquí, si esta línea que yo acabo de trazar fuera un espejo, pues aquí tendríamos una imagen y esta es la otra. Es la diferencia que hay entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Como veis, el carbono está unido a un hidrógeno, un flúor, un cloro, un bromo en los dos casos. Sin embargo, no podríamos superponer las dos moléculas, igual que no podemos superponer nuestras manos. Nuestras manos son una, la imagen especular de la otra. Y por otra parte tenemos los isómeros cis-trans, aquí, que se originan en los enlaces dobles.
Por cierto, esto de los conformeros y rotámeros vamos a pasar de ellos, no vamos a incluirlos dentro del temario de bachillerato. Pero isómeros cis-trans sí. ¿Por qué aparece esa isomería cis-trans? Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a hablar, empecemos con ese eteno y vamos a aplicarle la teoría de repulsión de los pares electrónicos. Llegaremos rápidamente a que cada carbono tendría una geometría triangular con una hibridación sp2. Esa hibridación sp2 haría que lo pasaría lo siguiente. Voy a remarcar los lóbulos mayores de los híbridos sp2 de uno de los dos carbonos, ¿vale? 1, 2 y 3. Estos son los híbridos sp2, ¿vale? Esos híbridos sp2, según la teoría del enlace de valencia, se solapan con otros orbitales atómicos de otros átomos y forman el enlace. Por ejemplo, con el otro orbital sp2 del carbono forma un enlace sigma. Con el S del hidrógeno, otro enlace sigma, aquí. Esos enlaces sigmas permiten la rotación de la molécula, ¿vale? O sea, podría rotar, es como si fuera una rótula de giro. Sin embargo, el enlace pi que se va a dar lo va a impedir, por lo menos va a impedir esta zona, este eje, este movimiento. ¿Por qué? Porque el enlace pi se forma cuando los dos electrones alojados en orbitales p en cada átomo que se van a enlazar se disponen de forma paralela. Si yo esto lo giro, estos dos orbitales atómicos ya no estarían paralelos y ya no podrían originar un enlace pi. Como tienen que estar enlazados, tienen que estar paralelos, bloquean el libre giro. ¿Esto qué va a provocar? Que tengamos dos disposiciones distintas que no son intercambiables. Es decir, yo puedo tener este metano a la misma altura que este otro metilo, perdón, no metano, metilo, metilo la pata. Tenemos aquí el cis-2-buteno, pero yo no puedo girar esta parte de la molécula, yo no puedo girar este enlace para que luego el metilo acabe aquí abajo en posiciones opuestas. Es decir, si el metilo cae en el mismo lado, ahí se queda que el otro. Y si cae distinto, pues distinto. Eso va a dar lugar a dos sustancias diferentes, que tienen diferente punto de ebullición, en relacionado con lo que hemos visto antes, de la molécula más formada de un ovillo que no. Entonces, cuando están al mismo lado son cis y trans. Volvemos para atrás un momento. A ver, aquí. Mirad, aquí el ácido palmitoleico está en posición trans, ¿vale? Esto hace que la molécula gire bruscamente y toda esta parte de la molécula esté al mismo lado que esta otra. Y va a hacer muy difícil el empaquetamiento. Estas son las grasas trans, podríamos decir. En cambio, cuando lo tenemos en posición cis, nos quedaría una cosita así. Aquí nos quedaría toda esta parte de la molécula, esta que tenemos aquí, y la otra nos quedaría de esta manera. Entonces, hombre, no es lo mismo que aquí, pero permitiría un empaquetamiento sencillo con otra molécula, y así aumentarían las fuerzas intermoleculares. Eso en posición trans lo va a dificultar. O sea que es importante el cis y el trans. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con este primer vídeo, que ha sido más largo de lo que pensaba.